hemos debatido el tema sobre el complemento a los exaltos cargos de Gobierno que son funcionarios. En este sentido, quiero afirmar que, desde luego, este Gobierno no ha aprobado este complemento. Este complemento es un complemento que fue aprobado por el Partido Socialista de Navarra y por Unión del Pueblo de Navarra en el año 2007. Y es un complemento que no se ha dejado de cobrar por ningún exalto cargo funcionario desde el año 2007. Además, en este sentido, la propia ley del año 2007 lo que afirmaba es que era para funcionarios que desde el año 1983 habían ejercido cargos públicos. En este sentido, también quiero destacar que este Gobierno comenzamos la legislatura reduciendo nuestros salarios entre el 25% y el 15%, reducción que ha pasado desapercibida, pero que este año, por ejemplo, ha incluido un ahorro de 234.000 euros. Es decir, este Gobierno no hemos venido, desde luego, ni a enriquecernos ni a ganar dinero en el Gobierno. Y así lo demostramos, como digo, en el minuto 1 de Gobierno. Como digo, este complemento no se ha dejado de percibir nunca desde el inicio del año 2017 por esos exaltos cargos que son funcionarios. Nunca este Gobierno no ha planteado este complemento. Este complemento, como digo, ha sido cobrado ininterrumpidamente por todas esas personas que, reúnen esas dos condiciones. Han sido exaltos cargos, han sido presidente, presidenta, consejeros, consejeras, directores generales o directores gerentes de organismos públicos desde el año 2007. En este sentido, en el año 2012 hubo una aprobación de dos normas, una que desde luego este Gobierno compartimos, en el que se excluía este complemento. En el año 2007 venía junto con otra medida que se aplicaba de cesantías de 2 años para todas las personas que fueran altos cargos. En el año 2012 eso se modifica en el caso de los funcionarios, porque lo que se aprueba es una norma en la que, en el caso de ser funcionario, uno de esos altos cargos no tendrá derecho a cesantías, pero sí tendrá que obligatoriamente cobrar ese complemento que venía, como digo, fijado desde el año 2007. En el año 2012 también, posteriormente, se reduce ese complemento del 25%, que es el que viene fijado, como digo, en la ley del año 2007, al 10%. Ese complemento del 10%, como digo, ha sido cobrado por exaltos cargos de Gobiernos anteriores hasta el año 2019, en que, dentro de un paquete de medidas propuesto por presupuestos en la elaboración del proyecto de ley foral de presupuestos de reversión de recortes, ustedes saben que durante toda la legislatura se ha ido procediendo a reversión de esos recortes que, tal como señala en la Ley Foral de Medidas Urgentes del año 2012, vienen derivados por esa situación económica del año 2012, entendiendo, así lo entiende Presupuestos, que se está superando poco a poco esa situación de crisis económica. Se han ido produciendo diferentes reversiones de esos recortes a lo largo de la legislatura y este año, en el año 2018, en la elaboración de los presupuestos para el 2019, se plantea la reversión de los recortes que quedaban dentro de esa Ley de Medidas Urgentes. Estaba incluido este complemento, como también estaba incluido la supresión de la jubilación forzosa de todos los funcionarios y funcionarias públicos a los 65 años, una medida que se puso en el año 2012, como digo, y que en el proyecto de ley que el Gobierno aprueba se incluía. En el debate parlamentario, los grupos parlamentarios que componen el cuatripartito presentan una enmienda in voce, precisamente volviendo a la situación anterior en lo que corresponde a la jubilación forzosa, es decir, el artículo sobre la jubilación forzosa de todos los funcionarios y funcionarias públicos a los 65 años se sigue manteniendo a través de esa enmienda. Es verdad que se hace una excepción, que es con el Departamento de Salud. El argumento que en aquel momento el cuatripartito comparte es que es necesario, que eso va a provocar que haya más empleo público al producirse esas jubilaciones.
Y es cierto que esa medida que estaba de reversión de recortes propuesta en el proyecto de ley al final no responde. Sí, la del complemento, en el que, como digo, estaba incluida en el proyecto de ley que es aprobado por la Cámara de Navarra. En este sentido, desde luego, creemos que desde UPN y Partido Socialista de Navarra, un complemento que ellos lo ponen en el año 2007, que ha sido cobrado y sigue siendo cobrado por exaltos cargos de su Gobierno. Ayer la consejera de Presidencia apuntaba a unos datos, son unos datos parciales porque corresponden a las personas que son funcionarias del propio Gobierno, pero también otras administraciones públicas, los funcionarios de otras administraciones públicas contemplan medidas similares. Prácticamente todas las administraciones públicas y todos los entes públicos contemplan medidas similares. No obstante, los datos que ya aportaba la consejera se referían precisamente a los que son funcionarias del Gobierno de Navarra. En este sentido, como digo, entendemos que esto es un debate que en la sociedad está. Entendemos que es un debate de los cargos políticos, qué retribución tienen que tener y qué retribuciones tienen o no tienen que tener una vez abandonen ese cargo político. Entendemos que es un debate que está en la sociedad y entendemos que es el Parlamento donde tendría que escenificarse ese debate y, desde luego, con las medidas que, desde luego, desde el Parlamento, con todo el respeto, el Gobierno las aceptaremos.